Bien, gente de Fundajez, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. Somos los pastores de la Red 105 y les damos la bienvenida, como todas las semanas, a nuestra transmisión online. Les pedimos que donde estén se pongan cómodos, tomen nota y tengan la mejor disposición para recibir la palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Con ustedes, el papá de la casa, nuestro apóstol Gabriel Brito. Saludos, mi amada familia Fundajez. Qué placer poder reunirnos en este tiempo, estar compartiendo a través de este medio. Bendigo a cada persona que hoy se está conectando a esta transmisión, a aquellos que la verán después en diferido o que la escucharán en audio. A todos los bendigo y que la palabra de este día pueda desatar la genética del Padre en cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, te invito a ponerte cómodo y a prestar mucha atención a esta palabra que te voy a entregar hoy de parte de Dios. Como iglesia, nosotros siempre, nunca debemos perder la perspectiva de los tiempos que estamos viviendo. Debemos ser, como dice la Escritura, debemos ser como la tribu de Isaacar. De eso que habla en Primera de Crónicas capítulo 12, que dice que entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabían lo que Israel debía hacer. Hoy más que nunca necesitamos saber discernir los tiempos que estamos viviendo, saber cómo Dios se está moviendo en medio de estos tiempos y no solamente eso, sino también que guiemos a otros a cumplir la voluntad de Dios a pesar de los obstáculos que se puedan levantar en medio nuestro. Nosotros debemos seguir el consejo del apóstol Pablo cuando le dijo a los efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios 5, 14 y 15, el apóstol Pablo le dijo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Así que cuiden cómo viven ustedes, sean sabios, no ignorantes, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Mucha gente está viviendo como en un letargo, dormidos en los problemas y situaciones en las que el sistema quiere que estén. Es clara, muy clara la manipulación mediática por medio de la ingeniería lingüística, una de las ciencias modernas, más modernas actualmente, que busca la fijación de creencias y la generación de respuestas emocionales con el fin de ¿qué? Con el fin de manipular las masas. Por eso es que usted cada vez usted puede ver en los medios de comunicación que cada vez que ellos quieren generar matrices de opinión para hacer que las masas hablen, piensen y reaccionen como ellos quieren que lo hagan, como a ellos les conviene, distrayendo la atención de las masas de otras cosas más importantes, pero que a ellos no les conviene que se sepan o que hablen en ese momento. Entonces lo manipulan a que hablen lo que ellos quieren. Hoy yo quiero compartir con ustedes algunas notas de prensa que estoy seguro que la mayoría no ha escuchado. ¿Por qué? Porque no se ven en los medios de comunicación populares, no las vas a ver en CNN, no las vas a ver en esos medios de comunicación importantes. Quiero compartir con ustedes algunas noticias de eso. Primera noticia, hablando del señor Bill Gates. El señor Bill Gates dijo en estos días: no se puede apagar el sol o tapar el sol con un dedo, pero con tecnología sí. La nueva propuesta del magnate, el señor Bill Gates, para tratar de salvar el mundo, porque ahora tiene en su cabeza salvar el mundo, él quiere atenuar los rayos solares mediante el uso de tecnología sofisticada. El fundador de Microsoft está respaldando financieramente a un grupo de desarrolladores de la Universidad de Harvard que desarrollan una tecnología que busca reflejar la luz solar fuera de la atmósfera de la Tierra con el objetivo de provocar un efecto de enfriamiento global. El experimento se denomina perturbación controlada estratosférica. Perturbación controlada estratosférica. Cuando nosotros buscamos lo que significa la palabra perturbación, decimos que es un suceso puntual que altera el equilibrio de un ecosistema. O sea, el señor Bill Dios, porque ahora le podemos decir Bill Dios,
junto a un grupo de científicos de la Universidad de Harvard, tienen como objetivo rociar un polvo de carbonato de calcio, no tóxico, dicen ellos entre comillas, pero como te busca en internet, hay implicaciones de eso, lo quieren regar en la atmósfera para que refleje la luz del sol y así contrarrestar el efecto de calentamiento global. El señor David Cade, profesor de física aplicada y políticas públicas en la misma Universidad de Harvard, reconoce las muchas preocupaciones reales de esta tecnología, de la geoingeniería. Dice él, es cierto que nadie sabe lo que pasará hasta que se libere ese polvo de carbonato de calcio en el espacio y luego estudiaremos las consecuencias. ¿Qué tal? Otra noticia. Estados Unidos, Columbus, estado de Ohio. Grupo pro aborto invade iglesia gritando palabras obscenas contra los asistentes. Eso no sale en prensa. Eso no lo ves así nada más. Otra noticia. Los republicanos ya no tienen derecho a existir. ¿Quién dijo esta frase? Los recién ganadores demócratas pidiendo castigo para todos los republicanos. Recientemente, varios políticos de alto rango pertenecientes al Partido Demócrata, al partido de gobierno, han pedido que los partidarios de Donald Trump sean sometidos a una desprogramación, a pesar de que el mismo presidente Joe Biden ha prometido sanar la nación y unir la nación. Desprogramación, ¿de qué están hablando esta gente? Es un término que hace referencia a la forma en que el gobierno de China persigue a los millones de musulmanes y los coloca en campos de reeducación o en campos de concentración sometidos a trabajo forzado. Y ahora los demócratas quieren meter a los republicanos en campos como ese. ¿Qué tal? Seguimos hablando un poquito de política porque lo que está en el tapete ahorita en Estados Unidos. El secretario de Estado de Joe Biden permitirá que se lleve la bandera LGBT a las oficinas de la embajada. El señor Anthony Blinken, elegido por Joe Biden para dirigir el Departamento de Estado, anunció que la diplomacia de Estados Unidos podrá ahora utilizar la bandera LGBT y abrazar la agenda gay en todas sus oficinas, en una revisión de la decisión sobre los derechos humanos. Este hombre dijo que la violencia contra la población LGTB+ está aumentando en el mundo y Estados Unidos tiene el derecho, tiene la potestad de asumir su papel de protección contra estas personas, lo dijo ante todo el Senado. Otra noticia que de repente usted no ve por allí, El Salvador, o esta sí la puede ver, dice El Salvador, país que obliga a sus niñas embarazadas a ser madres. Esta sí salió en prensa mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué le parece este titular? ¿Qué provoca este titular? Terrible, ¿verdad? Cuando lo lee así, causa hasta indignación contra el gobierno salvadoreño que dirige Nayib Bukele. ¿Cuál es el problema de esta noticia? El problema es que el gobierno de El Salvador blindó sus leyes en contra del aborto y del matrimonio homosexual. La legislación de El Salvador no permite el aborto, que se considera el asesinato de niños en el vientre de su madre bajo ninguna circunstancia. Entonces el sistema, con sus medios de comunicación aliados, redactan una noticia como esta de manera de buscar manipular las emociones, lo que hablamos acerca de ingeniería lingüística, manipular las emociones para que la gente se altere en contra de eso. ¿Por qué? Porque muchos no quieren llamar al aborto asesinato, porque es una palabra muy fuerte. Entonces quieren utilizar un eufemismo llamándolo interrupción del embarazo. Según ello, el asesinato es un término que no se le puede dar al aborto. Pero veamos algo. Según la Real Academia Española, asesinato es matar a alguien con alevosía y ensañamiento. Alevosía se entiende como la comisión de un delito a traición, sin que la víctima lo espere y sobre seguro, es decir, sin darle oportunidad a que la víctima se pueda defender. Ahora, bajo estos conceptos yo me pregunto, ¿y es que acaso el aborto no es quitarle la vida a un inocente a traición, ya que el bebé en el vientre jamás espera que le suceda algo malo? Además, en el vientre no tiene la forma de cómo defenderse, es decir, también es con alevosía. Entonces no me le intenten cambiar el nombre, es asesinato y son asesinos
todos los que están involucrados en él, el doctor, los jueces, la persona, el papá, la mamá, todos son asesinos y van a rendir cuenta delante de Dios. Ahora también ellos quieren hacernos ver que no asesinan humanos porque que no es un ser humano lo que está en el vientre. Bueno, van a tener que cambiar muchos libros de ciencia, ya que científicamente está establecido que desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, inicia la vida humana. Así que no le cambies el nombre, llámalo asesinato. Otra noticia, recientemente también, Honduras acaba de aprobar la ley Candado, con la que busca blindar las leyes del aborto, las leyes que quieren imponer desde organismos internacionales por medio de los tratados acordados, por medio de los tratados de los derechos humanos. ¿Cuál fue la reacción de esos entes internacionales? Bueno, la ONU critica y rechaza la prohibición de aborto y el matrimonio gay en Honduras y han hecho todo un escándalo. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con el respeto a la soberanía de los pueblos? Es que el nuevo orden mundial quiere crear países sin soberanía. Ellos quieren gobiernos que solo acaten los lineamientos que ellos generan y punto. Por eso atacan a gobiernos como el de El Salvador y ahora Honduras. Recientemente, un pastor hizo estas declaraciones. La iglesia debe prepararse para la creciente persecución bajo el mandato de Joe Biden. El pastor Robert Jeffress, pastor de una mega iglesia en Dallas, Texas, recientemente advirtió a su iglesia que una creciente persecución podría acercarse con la nueva administración del gobierno de Biden. Pidió a su iglesia que se preparara para una posible restricción de la capacidad de enseñar la palabra de Dios correctamente. Durante la prédica del domingo pasado, el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas dijo a sus fieles que el libro de Mateo habla de cómo son los últimos tiempos, cómo serían los últimos tiempos, y que en esos últimos tiempos las personas desecharían lo moral y la sociedad poco a poco se desintegraría por esto. Y él decía, no es cierto, no describe esto el tiempo que vivimos ahora mismo, cuando la gente le está dando la espalda a la moralidad que Dios enseña. Preguntaba el pastor, ¿acaso no es lo que vemos a nuestro alrededor? Identidad de género, donde ahora no somos lo que de nacimiento biológicamente somos, hombre y mujer, ahora no somos eso, sino cómo nos autopercibimos. Es decir, biológicamente podemos nacer siendo un hombre o una mujer, pero me puedo autopercibir como yo quiera. Inclusive un hombre se puede autopercibir como una mujer o se puede autopercibir como un animal, inclusive. ¿Y qué decir del matrimonio homosexual, el aborto, entre muchas otras cosas que se están desatando en este tiempo? Todas estas cosas son el resultado de una sociedad que ha dado la espalda a Dios. El predicador, este pastor, resaltó que las cosas malas que en el tiempo de nuestros abuelos eran condenadas, hoy son celebradas, son aplaudidas. Y frente a esto, él dice que si la iglesia se niega a unirse a esa celebración de lo inmoral que el impío está haciendo, podría llegar a tener problemas, ya que cuando tiene la cultura celebrando lo malo y la iglesia llamando lo malo como Dios lo llama pecado, ¿sabes qué va a producir eso? Eso produce fricción. Por ello les digo, decía el pastor, habrá presión cada vez más. Habrá presión cada vez que la iglesia condene lo que la sociedad está celebrando. Y por eso la noticia anterior de que los grupos pro aborto se metieron en la iglesia. Y sé que creo que veremos que esto va a suceder muy rápidamente. Entonces, cuando tenemos una administración, cuando tenemos un gobierno que está celebrando lo que Dios ha condenado y la iglesia condenando lo que ellos están celebrando, señoras y señores, va a haber fricciones. Eso va a desatar persecuciones. Los valores bíblicos y los valores de la sociedad están rumbo a una colisión, están rumbo a chocar. Y como cristianos, dentro de muy poco vamos a tener que elegir entre lo políticamente correcto y lo bíblicamente correcto. Tal como lo vivieron los apóstoles de la primera iglesia. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Así que concluye el pastor diciendo, necesitamos estar preparados para el hecho de que habrá presión, va a haber presión gubernamental para restringir nuestra capacidad de predicar y enseñar las verdades eternas de la palabra de Dios. Para terminar, para no aburrirlos con tanta noticia, para terminar, este es muy clave también para lo que quiero hablar esta mañana. Ex ejecutivo de Facebook pide a medios de comunicación cancelar contenido bíblico y conservador. Un ex ejecutivo de Facebook con orgullo espera que los proveedores de servicios de televisión por cable y las plataformas digitales, las plataformas de redes sociales hagan todo lo que esté a su alcance para acabar con el contenido conservador. ¿Por qué? ¿Cuál es su lógica? Escuche su lógica. Él dice que si se censura el contenido conservador, se abrirá una puerta para considerar los temas bíblicos en medios y redes sociales como innecesario y erróneo, por lo que con facilidad en el futuro terminarán prohibiéndose. Terrible, ¿verdad? Terrible. El panorama que se pinta a nivel global es terrible. Fin de mundo, habría dicho mi abuela, fin de mundo. Y pareciera el escenario perfecto para bajar los brazos, para rendirse, para tirar la toalla y decir que ya no hay nada que hacer. Pero yo vengo hoy a decirte que cuando Dios es lo primero en tu vida, puedes vivir en medio de los días malos con una absoluta paz. Mi tema hoy es: primicias resguardan mi año. Es decir, las primicias me hacen estar por encima de las circunstancias. ¿Quieres ver de dónde saqué ese tema? Acompáñame. Vamos a leer el Salmo 27. Se los muestro. Salmo 27 en el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Versículo 4 y clave: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. En la versión Dios habla hoy dice: solo una cosa he pedido al Señor, una cosa, solo una cosa deseo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿qué es? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Es decir, lo que David anhelaba es que Dios fuera lo primero, la primicia. Es que Dios sea el centro de toda su adoración. ¿Por qué? Porque el resultado de eso lo dice el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá. Que cuando yo pongo a Dios de primero, cuando le doy lo primero a Dios en mi vida, eso primero me va a permitir a mí vivir seguro, vivir confiado y estar en un sitial de honor ante todos mis enemigos. Eso te quiero transmitir en esta mañana. David nos enseña que su convicción, que su fe le dio el valor para vencer aquellos días malos. Aquellos días donde sintió literalmente que sus enemigos querían comer sus carnes, que estaba peleando contra fieras. Versículos 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera en Jehová. La versión lenguaje actual dice: pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. El secreto de su confianza en el Señor es su relación con Dios. Él se determinó a hacer de Dios lo primero en su vida. Por eso el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré.
David estaba determinado a buscar a Dios como fuese posible en medio de los días malos que vivía, a sacar tiempo a pesar de. David estaba determinado a eso. Es que no se trata de buscar a Dios por lo que me está pasando en el momento. Todo el mundo busca a Dios cuando algo malo le pasa. El secreto de una vida de éxito es buscar a Dios a pesar de lo que me esté pasando. Es decir, buscar a Dios cuando me esté pasando y cuando no me esté pasando también buscar a Dios, vivir todos los días en su presencia. Por eso David decía, una cosa he demandado y esa cosa buscaré. Cuando leemos la expresión buscar el rostro de Dios, eso nos habla de vivir una vida en su presencia, que lo cual significa vivir una vida de profunda comunión con Dios, estar consciente de su presencia en nuestra vida diaria, estar pendiente de no ofender a Dios con nuestro diario andar. Es vivir para servirle, para hacer su voluntad. Eso es cristianismo. Eso. Y con esa comunión, con una calidad de comunión de esa manera, eso nos hace vivir confiado en medio de cualquier tiempo, porque yo sé que estoy con Dios. Ojo, no digo que eso nos va a hacer vivir libre de peligro. Los peligros siempre van a venir, siempre se lo he dicho. El mismo David decía, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes. David dice, estaba en peligro. Pero cuando yo a Dios le doy las primicias, cuando yo a Dios lo pongo en primer lugar, podrán juntarse, podrán planificar, podrán venir hasta contra mí mis enemigos, pero mi Dios los hará tropezar y caerán. Caerán. Esas convicciones nos hacen a nosotros superar cualquier temor y cualquier ansiedad ante las situaciones y adversidades más difíciles que se nos puedan presentar en nuestra vida. Para David, el fundamento de su seguridad es Dios. Y lo describe de una manera magistral en este salmo. En el versículo 1 leemos que David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta es la fórmula para vencer el temor que tenía David. David tenía certeza y convicción de que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. Su luz, salvación y fortaleza. El Señor es mi luz, decía David. La luz tiene el poder de disipar toda oscuridad del temor. El Señor es mi salvación. Esto nos habla a nosotros de la habilidad que tiene Dios para darnos la victoria a pesar de las cosas que se levanten en nuestra contra. El Señor es mi fortaleza, me habla a mí de la protección, del refugio en medio de la batalla. Es el refugio, mi fuente de seguridad, mi lugar seguro. Solo nosotros logramos vencer, superar el temor cuando estas cosas se nos revelan, cuando estas cualidades divinas de Dios tienen el poder de brindarnos un sentido de futuro y de esperanza en medio de cualquier tiempo. Por cosas como esas, Jesús podía dormir profundamente en medio de la más ruda tormenta. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. Aprópiese de eso. Hoy yo quiero que usted se apropie de eso. Venga de donde venga la oposición, sea cual sea el problema. El mensaje de hoy es claro. Las primicias me meten bajo la protección de Dios y allí el temor, los problemas no me van a vencer, no me van a tocar. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en qué? David era confiado por la comunión que tenía con Dios, por la comunión que tenía con su Padre. Cuando nosotros le damos a Dios lo primero de nuestras vidas, de ese nivel de comunión depende mi protección, depende mi provisión y depende mi posición. La confianza en Dios es tan, pero tan poderosa que Dios es capaz de utilizar hasta lo más insignificante para bendecirte. Quiero terminar esta parte con una historia. Cuenta una historia que uno de los grandes líderes de la Reforma de Escocia era frecuentemente perseguido a causa de su fe. Este hombre, un día cuando se encontraba huyendo de sus perseguidores, parecía
que en ese momento iba a ser atrapado, iba a ser el final de sus días. Entonces él vio una cueva y se refugió en esa cueva. Allí, en medio de esa cueva, él levantó su oración a Dios pidiéndole su protección, que su mano protectora lo guardara. Y desde la oscuridad de la cueva, él pudo ver cómo una gran araña empezó a tejer una puerta en la misma entrada de la cueva. Cuando la gente que lo estaba persiguiendo, cuando sus enemigos llegaron, vieron la telaraña intacta y pensaron, nadie ha penetrado en esta cueva porque la telaraña está intacta. Y fue así como Dios perseveró la vida de este hombre. Más tarde, cuando este hombre estaba predicando y contando su testimonio, él creó un dicho. Él solía decir, con Dios una telaraña es como un muro, pero sin Dios un muro es como una telaraña. Quiero dejarte esa palabra hoy. Quiero dejarte. Hoy yo te invito, al igual que el salmista David, te determines a una sola cosa: que Dios sea lo primero en tu vida. Yo quiero que le des a Dios lo primero y lo mejor de lo primero en este tiempo. Hoy yo te invito a confesar como David. Yo quiero que ahí donde tú estás repita: Dios es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Repite eso. Hoy yo te invito a que tú decretes que tus enemigos podrán juntarse, podrán planificar y hasta podrán venir contra ti. Pero en el nombre de Jesús, todos ellos tropezarán y caerán. Hoy quiero que declare que aunque un ejército acampe contra ti, no vas a temer, tu corazón no va a temer, porque aunque hoy se levante guerra contra ti, tú estás confiado en el Señor. Yo quiero que declares la palabra en ese día. Quiero que digas: por mis primicias. Diga ahí conmigo: por mis primicias. Por poner a Dios de primer lugar en mi vida. Mi Dios me esconderá en el día del mal. Me dará la victoria y me pondrá en un lugar privilegiado. Diga ahí donde está: yo creo que veré la bondad de Dios en mi día. En estos días veremos la bondad de Dios. Así que háblale a su espíritu, dígale: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Señor, te doy gracias en ese día, porque tu palabra siempre, siempre llega a tiempo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada persona que ha escuchado esta palabra. Te pido, por favor, que seas tú tratando con el corazón y que hoy ese miedo sea erradicado por nuestra confianza en ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy es domingo de primicia. Es un domingo muy, pero muy especial. Para mí, de los servicios más especiales este día. A mí me encanta la ofrenda y el servicio de primicia por lo profético que este es, por lo que representa. ¿Por qué? Porque cuando vemos de las ofrendas que le damos a Dios, el diezmo, eso le pertenece a Dios y es el 10% de lo que Dios a nosotros nos ha provisto. Cuando vemos la ofrenda muestra nuestra gratitud por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero cuando hablamos de primicia, la primicia es una semilla que nosotros sembramos por la cosecha que queremos recoger en el resto del año. Por eso nosotros hablamos que lo primero tiene el poder de bendecir al resto. Y esto no lo decimos por decirlo. Romanos 11:16 lo dice. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, entonces también lo está toda la masa entera. Y si la raíz del árbol es consagrada a Dios, lo primero, también lo estarán sus ramas. Por eso también el proverbista decía en Proverbios 3, 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y el apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 9, por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente cosechará. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para todos en buenas obras. Así que hoy yo te invito, tal cual como lo dice el apóstol Pablo, que cada uno dé como propuso en su corazón, de tal manera como quiere cosechar, no dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, sabiendo usted hoy que el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra generosamente también generosamente cosechará. Así que te invito a tener la convicción de que cuando le damos a Dios lo primero, Él hará que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos siempre todas las cosas, todo lo suficiente para nosotros y hasta para compartir con otras personas. Bendigo cada familia que en este momento se dispone a dar sus primicias para Dios, a bendecir, a marcar el resto del año 2021. Con las primicias nosotros estamos declarando que queremos ver hacia el resto del 2021. Bendigo cada familia que está dando sus primicias, Señor. En el nombre de Jesús declaro tu provisión abundante, de acuerdo a la fe de cada uno de ellos que hoy se propone dar primicias, Señor. De acuerdo a la fe sea su bendición, Señor. De acuerdo a la siembra que están haciendo, Señor, como lo dice tu palabra, que cosechen abundantemente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendigo. Al finalizar el video, ustedes saben, tienen las cuentas o los lugares por donde pueden transferir sus primicias, cómo pueden hacer llegar sus primicias a este lugar. Los bendigo, declaro bendición, una semana exitosa, y declaro que los mejores días del año 2021 apenas están comenzando. Así que prepárate para que Dios te sorprenda, prepárate para cosas grandes, prepárate para lo que Dios tiene reservado para nosotros. A pesar de que lo que pueda sonar, Dios tiene cosas buenas para sus hijos y Dios sabe proveerle a sus hijos en este tiempo. Los bendigo, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.